apenas empieza a ser conocido. Y sí era una sensación rara, de mucho orgullo, pero a lo menos un poco, por lo menos de mi parte, no sé mis hermanas, pero era como, ay, mira, mi papá sale en la tele. Sí tiene algo especial. No nada más sale en la tele, este señor que es mi padre, sino tiene algo importante, por supuesto. Y a mí me daba mucha pena. No me gustaba que me preguntaran, no me gustaba. Además no sabía qué decir. Cuando le pregunté a mi padre, nunca me dijo que él le hubiera dicho algo, nada más lo que dijo fue, te va a ir a ver mi hijo Roberto. Soy casi seguro que le dijo, hazlo sufrir y no le des trabajo. Porque fue rudo. Estudiaba ingeniería y brincó al mundo de la publicidad y cine, radio y televisión. Y como la mayoría de la gente de televisión de esa época, pues se hicieron solos, ¿no? El vicepresidente me puso un título raro que era director adjunto a la vicepresidencia, pero era más bien director de las cosas que le daban flojera a Jorge Eduardo. Entonces, bienvenidos a Casa de Mara, gracias por acompañarnos. Ya saben que esta es su casa, me da muchísimo placer recibirlos. Y fíjense que hoy tengo una sorpresa para ustedes, porque además de ser un amigo, ustedes saben que es productor, que bueno, también fue actor en sus tiempos, es director, ha hecho telenovelas pues que han dejado huella como Alma de Hierro, El color de la pasión y muchas más. Y además es El Hotel de los Secretos, que fue de lo último que trabajó en Televisa. Y me da muchísimo gusto tenerlo porque, además del cariño que ya nos tenemos de hace mucho tiempo, su padre es uno de los hombres más importantes en la industria del entretenimiento a nivel internacional y se puede decir que hasta mundial. Shakira lo adora y lo adoran muchos artistas y nosotros en lo particular como periodistas y cercanos a él, pues bueno, don Roberto Gómez Bolaños y su hijo está hoy aquí. Roberto Gómez Fernández y para nosotros, Bobby. Bienvenido, Bobby. muchas gracias. Gracias, querido público. Hasta público te trajiste. No, qué cosa. Muchas gracias por invitarme a tu casa. Qué bonito es tu está casa. eso. Gracias, muchas gracias. Qué gusto me da verte, Bobby, verte bien. Igualmente, hace ya un ratito no nos vemos. Hace un ratote que no nos vemos. Sí. Y vivimos, bueno, tu padre vivía, bueno, yo vivo muy cerca de tu padre y me da mucho gusto verte porque lo veo en tus ojos. Tú eres el único varón. Sí. Y cuéntame, Bobby, ¿cómo fue vivir con una figura tan grande y cómo fueron tus primeros años con él? Por supuesto, esa es la pregunta tal vez que más me hace y es muy difícil de contestar porque... Lo que recuerde. Pero sobre todo eso de qué se sentía ser hijo de él fue, además de un proceso, hasta la fecha sigue habiendo nuevas cosas que vamos descubriendo que siguen modificando el viaje, ¿no? Pero en principio, pues mi papá era un señor igual que los papás de todos los demás y que agarraba y se iba a trabajar. La diferencia es que mi amigo Chuchito, pues, su papá se iba a un hospital y el otro se iba a la estación de bomberos, a la policía, al despacho de arquitectos, y el mío pues, se ponía unas antenitas de vinil y se iba a su oficina, ¿no? A trabajar. Pero no había, como que no había mucha conciencia de, por supuesto, de lo que venía, porque yo creo que ni él tenía la conciencia de, nunca se lo programó, ni era una meta a seguir, y estaba lejos de imaginarse lo que iba a ser. Y entonces en la casa, pues se respiraba normalidad, si cabe el término, ¿no? Porque pues, él no manifestaba mucho lo que estaba sucediendo con sus hijos, con su familia. No se hablaba mucho de su trabajo, en realidad. Y pues a la casa iban, somos 5 mujeres y yo, ya te imaginarás, que siempre me preguntan si era el consentido. Y todo lo contrario, se les olvidaba que estaba yo allí porque pues, la bola era entre pura mujer. Y los que iban a la casa eran amigos nuestros de mis hermanas y primos y tíos y ya. Casi nunca fue alguien de la farándula, por decirlo, de su trabajo a la casa. Y entonces se vivía un ambiente, yo creo que normal, en el sentido que muy parecido a todos nuestros
compañeros de escuela por lo menos. Poco a poco, además a mi padre le empezó a llegar la fama grande. ¿A qué edad, Rubén? Tenía, o sea, le dan un programa para él en 1970. Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, bueno, aunque en realidad venía de un pequeño sketchito que le habían ofrecido en un programa que se llamaba Sábados de la Fortuna, como un par de años antes, y tuvo tal éxito que le dijeron, tienes tú media hora para desarrollar lo que quieras, y entonces surge en 1970, o sea, él tenía 41 años, desde el 29. Pues ya, sobre todo en esa época, era muy grande para empezar a ser conocido, porque antes solamente era reconocido en la industria por escritor y por ya papelitos pequeños que había hecho con Viruta Capulina, a quien le escribía, ¿no? Pero hasta que le dan su programa, ya de 41 años, empieza a ser reconocido. De hecho, el importante reconocimiento fue hasta el siguiente año, que empieza el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho ya en conjunto. Pero ya tenía 42 años cuando empieza el Chavo. Qué grande. Y entonces nosotros pues íbamos con esa colita, digamos, de apenas empieza a ser conocido. Y sí era una sensación rara, de mucho orgullo, pero a lo menos un poco, por lo menos de mi parte, no sé mis hermanas, pero era como, ay, mira, mi papá sale en la tele y está divertido. Pero no dimensionábamos lo que estaba haciendo, por supuesto. Yo lo acompañaba mucho al Canal 8 en ese entonces, porque cuando le dieron su programa era en Canal 8. Que por eso es el Chavo del Ocho. Que por eso es el Chavo del Ocho. Que duró hasta que se fusionó Canal 8 y Telesistema Mexicano, que era el Canal 2, 4 y 5. Perdón, sí, 2, 4 y 5, y se fusiona y nace Televisa, eso es en el 73. Pero ya desde entonces yo iba mucho a verlo grabar. Y yo no veía a mi padre, o sea, yo veía al Chapulín Colorado, que siempre fue mi favorito, ¿no? O al Chavo, o al Doctor Chapatín, tal, pero ya en la casa yo no es que no entendiera que era el mismo, porque ya tenía yo 7, 8 años. Pero se convertía en una persona normal, común y corriente, mi papá nada más. Y yo sospecho que fue algo que él fue manejando e inculcando de, a ver, ojo, no, yo soy Roberto, tu papá, y el papá, y el esposo, y el hermano, y el tío. Aparte hay otra cosa que se llama Chespirito, pero como que nos inculcó a todos que viviéramos una vida lo más normalita que se pudiera. Yo de repente oigo historias de compañeros que también su padre era alguna figura y sí podía ser una vida de locura. Tener fiestas en la casa con artistas conocidos y tal. Pero aquí no. Aquí fue muy, muy normalito. ¿Y en la escuela, Bobby, no te decían algo? Sí, claro. Pero... Y fue aumentando con el tiempo. A los 7, yo tenía 7 años cuando empezó a ser famosón. 6, 7, 8. Pero ya cuando llegó a los 10, que ya el impacto era importante, como que hasta ahí ya empiezo a darme cuenta que sí tiene algo especial. No nada más sale en la tele, este señor que es mi padre, sino tiene algo importante, por supuesto. Y a mí me daba mucha pena. No me gustaba que me preguntaran, no me gustaba. Además no sabía qué decir, ¿no? Y me daba pena, sobre todo si había varios y preguntaban. Y yo decía, ¿pero por qué no le preguntan también a mi amigo, que su papá es agrónomo, que le pregunten qué onda con su papá, ¿no? Entonces sí me daba un poco de pena. Y entonces no me gustaba mucho platicar, digo, a menos que me lo preguntaran y me lo sacaran con tirabuzón. Pero no me gustaba yo que estuviera en la plática. Fíjate. Oye, ¿tus papás te revisaban las calificaciones? ¿Cómo ibas en la escuela? Sí, bien. En primaria muy bien. Secundaria también bien. Prepa ya... ¿Te alocaste? Sí, poquito. Pero era mi madre sobre todo. Mi madre la que estaba ahí encima de la escuela. Pero digamos que estándar en el promedio.
Oye, ¿y cómo vivías tú como hijo la relación de doña Graciela, tu madre, que en paz descanse, con tu padre, que también en paz descanse? ¿Cómo era esa relación de papá y mamá? Y ya ves que en el medio se comenta mucho que descuidan su hogar o descuidan a la esposa o a los hijos por el trabajo. Y repito, un estilo de vida que puedes encontrar en cualquier casa de clase media, ¿no? Porque además no había ninguna ostentación ni ningún lujo. Después hubo una casa un poco más importante, pero digamos que también grande para lo que mi padre jamás imaginó, pero pues éramos muchos también, ¿no? Y siempre, y lo hacíamos seguido viendo las películas con Super 8 que filmaban ellos en los viajes y tal. Desde recién casados, que hay películas de eso, se ven muy, muy, muy unidos. Mi madre trabajando más en la unión familiar y mi padre pues llevando a cabo eso, ¿no? Él empieza a tener conflicto porque difícil de asimilar. Él siempre dijo, afortunadamente me tocó grande, porque si no, más chavo tal vez hubiera perdido un poco la cabeza, ¿no? Pero ya a sus 42, y cuando era ya muy, muy, eran pues 43, 44 años, cuando era muy famoso. Entonces él se preocupaba porque hubiera normalidad en la casa. Pero al mismo tiempo, pues volteaba e iba a Chile y llenaba un estadio. Ajá. Yo creo que le ha de haber costado un trabajal poder tener esa media. Por supuesto, llegó un momento, porque además era muy, muy, muy trabajador, aunque, mira, igual que tú, trabajaba en su casa, tenía su despacho, no me lo vas a creer, pero un sillón parecidísimo a este, nada más que en forma y en el respaldo, pero De piel. oscuro. Yo creo que era de piel, sí. Y ahí muchas cosas que hacía a mano, a lápiz, y después las pasaba a máquina, pero ahí trabajaba, se despertaba, desayunaba y se iba a trabajar, llegaba, caminaba al comedor, comía y otra vez toda la tarde hasta la nochecita. Todos los días. Era lo que más hacía era escribir, pero después era obviamente las grabaciones y giras y empezó a no estar en la casa un poco, ¿no? Y a mi madre le empieza a pegar eso por obvias razones, ¿no? Ya no está tan presente. Entonces, y esta es conclusión, iba a decir de mis hermanas y yo, pero Personal. hablo por mi parte, que mi madre luchó en ese sentido, de entender que había un camino que estaba logrando gracias a todo lo que estaba haciendo. ¿Cómo hacer para que no descuidara la casa? Y seguramente luchaba y ella dijo, lo que hace él en su trabajo, además que mi madre siempre lo apoyó, tiene las herramientas suficientes. Yo le tengo que proveer las herramientas suficientes para que trate a sus hijos con frecuencia, atendiendo, y a mí misma, ¿no? Claro. Voz de Graciela, a mi madre. Hubo un momento ya adelante que fue insostenible. ¿Cuánto tiempo duraron casados? 23 años. Muchísimo. Y sus añitos de novios, no sé cuántos exactamente, pero Se casaron bien chavos. mi mamá tenía 18 años, que era como normal, ¿no? En los mediados de los 50, pues eso era no tan raro. No, ahorita es o sea, que alguien se case de 18 No, parece ya, primera eso comunión. es un delito. Oye, Pero sí duraron mucho tiempo. ¿y en qué momento viene el divorcio? ¿Y cómo lo viviste tú? Viene a finales de los 70, el 79, la separación, realmente. Mucho dolor. Yo tenía 14, 15 Está años. bien chiquito. Pues ya, chico, pero no tanto. Pero En la jovencito. adolescencia, que tus reacciones son a veces más, con menos control. Sí, dolió, por supuesto. Y después tratando de entender, hubo algunos regresos de mi padre a la casa, pero que duraron poco y después se volvió a ir. Yo creo que hubo intentos de regresar, pero pues no.
cada quien tomó su camino, aunque hubo distanciamiento en diferentes circunstancias. Al final la verdad es que seguían unidos y había mucho amor de por medio. Yo creo que fue circunstancial. A mi madre le costó mucho trabajo recuperarse, aunque podríamos decir que entendió por qué. Pero tu mamá ya no volvió a tener ninguna pareja, ni novio, ni nada. No que nos haya contado en una de esas. Y quién sabe, ¿no? No. Lo dudo, la verdad, pero no. ¿Y No, yo creo que siempre lo guardó en su corazón o donde se guarden esas cosas de sentimientos tan fuertes. Y lo tuvo hasta el último día. ¿Y don Roberto sí fue noviero? Sí, era noviero, de jovencito. Pero después del divorcio, Después del divorcio noviero, no que yo sepa. tampoco. No sé, no que yo sepa. Porque después empezar relación con Florinda. Y pues ya, ahora sí que ahí no sé ¿Al qué haya poco pasado. tiempo o ya había pasado tiempo? Al poco tiempo. ¿Y cómo le cayó a doña Graciela? Muy mal. Hubiera sido quien hubiera sido, ¿no? Claro. La verdad. Por obvias razones, ¿no? Bueno, ¿y a ti en qué momento te da por decir me voy a dedicar también a la televisión? Uy, desde chiquitito. Desde que estaba yo yendo ahí a los foros. Yo me acuerdo una vez, era yo creo que 1971, estaban haciendo en Canal 8 una telenovela que se llamaba Hermanos Coraje. Los hermanos Coraje, ¿cómo no? Que además era raro porque era producida por Canal 8, que era el canal chiquito. Las telenovelas se hacían del otro lado, para Canal 2. Ajá. Y esta le hicieron muy importante, le fue muy bien. Y había un backlot, o sea, un pueblito de mentiras armado, donde hoy hay muchas oficinas. Y llegamos ahí y estaba caminando Enrique Segoviano, quien después fue director y productor también del programa. Pero en ese momento él estaba dirigiendo Hermanos Coraje. Y mi padre le preguntaba, ¿qué tal? ¿Qué haciendo? Y la respuesta de Enrique Segoviano fue, pues aquí matando gente. Y yo tenía 7 años, ya que se fue. Dijo, ¿por qué ese señor anda matando gente? Dice, no, es que está haciendo una historia, una novela en donde es como de vaqueros y los vaqueros se matan, pero es de mentiras. Es de mentiras. Y como ahí estaba el foro, yo le dije, ¿puedo ir a conocer? Y Segoviano me llevó al pueblito donde estaban haciendo eso y después yo iba a alcanzar a mi padre en los camerinos de Foro 2 seguramente y viendo las cámaras y las posibilidades de contar una historia yo pensaba, ¿cuántas mentiras se cuentan? Porque no es cierto, lo que yo veo en la tele no es cierto, es algo que se escribe, se ensaya, y desde ahí no dije yo quiero trabajar en esto, pero me encantó. Yo creo que ya por ahí de los 13 años ya sabía que quería hacer algo de la televisión, cine. ¿Y cómo empezaste a desarrollar una carrera que fue exitosa, Roberto, en la televisión y como productor? Empecé a trabajar muy chico con mi padre. Primero yo le pedí trabajo, le dije, oye, estaba haciendo películas en ese momento se llamaba Televicine, lo que hoy es Videocine. Sí, es cierto, porque fue tu papá director, ¿no? Eso fue ya después. Bastante después. Por el 90, más despuesito, como 95, 96, pero te hablo de, ¿qué habrá sido? Sí, 80 por ahí, en el 80. Dije, oye, quiero yo trabajar en algo del cine. Entonces me dijo, sí, ve a ver este señor. Era el segundo de a bordo, no era el director de Televicine, era el segundo. Entonces llego ahí, sala de espera, y no me pasaban. Y entraba y salía gente, o sea, se acordarán. Y hasta que le dije, oiga, es que a lo mejor no se acuerda, pero yo le acabo de decir que vengo a ver. Ah, sí, que esperes. Y me hizo esperar horas. Ya que pasé con él, me dice, pues, y bien, jovencito. Bueno, pues es que yo quiero trabajar en el cine. Entonces por eso vengo a verlo. Ah, muy bien. ¿Y qué sabía hacer? Yo tenía 16 años.
¿qué sé hacer? Bueno, así del cine, hacer, así, pues así. Así como de Una cine. cosa que digamos, qué bruto, ¿cómo sabe hacer cine este? No. Pero soy muy empeñoso y aprendo rápido. Y aquí estoy. Entonces me dice aquel señor, muy bien, ahora necesitamos gente que sepa hacer cosas, aprende algo en la calle y cuando ya sepa hacer algo me vuelves a llamar. Salí con la cola entre las patas, por supuesto. Y cuando le pregunté a mi padre, nunca me dijo que él le hubiera dicho algo, nada más lo que dijo fue, te va a ir a ver mi hijo Roberto. Soy casi seguro que le dijo, hazlo sufrir y no le des trabajo. Porque fue rudo de más el señor. Al año siguiente, dije, le voy a decir que quiero trabajar en su producción. Pero dije, no, mejor los voy a agarrar de sorpresa. Y fui con la que era ya en ese entonces la productora, que era Carmelita Ochoa. Y ya le pido trabajo, me lo da, yo estaba estudiando, yo estaba en el último semestre de la prepa. Y yo voy a la escuela y podría venir las tardes, pues va 2 pesos. Y empecé a trabajar en la producción de mi padre, era en el 81, por ahí de octubre del 81. Además, las producciones en ese tamaño, toda la producción eran 5 personas. Entonces yo era la sexta parte, yo el sexto. Entonces había mucha talacha que hacer porque había poca gente y yo hacía la talacha del café y las copias y tal. Pero es que así se aprende. Y así se aprende. Y estando ahí. Y en este proceso que trabajé ahí del 81 hasta que se terminó el programa, todos los días le aprendía algo a mi padre. Impresionante. Y además de cualquier departamento, cosas que tenían que ver con la música, con la edición. Cuando me empecé a meter en la edición, que fue preámbulo a la dirección de cámaras y otras cosas, los mejores tips me los daba mi padre. Y o sea, ¿de dónde diablos aprendió si estudiaba ingeniería y brincó al mundo de la publicidad y cine, radio y televisión? Y como la mayoría de la gente de televisión de esa época, pues se hicieron solos, ¿no? De ver se aprende. De ver y de autodidactas, porque no había escuelas de donde... obviamente había cosas que tenían que ver con lo técnico o dirección de cine, pero la tele era otro boleto. Yo decía, don Luis de Llano Palmer, ¿de dónde sacaba esa genialidad? Porque hasta hace poco, cuando él empezó, pues no existía la televisión. Entonces era una gran camada de gente pues muy empeñosa. Pero sí, lo que le aprendí a mi padre, y en serio todos los días, en algo que pudiera ser aplicable a eso. Cuando nos reuníamos, que lo hacíamos muy seguido, ya no en el trabajo, había 2 temas que nos llevaban el 95% de nuestro tiempo en las pláticas, que era cine o televisión y el fútbol, por supuesto. Ah, sí, porque era americanista. Sí. De hueso colorado. Pero ¿sabes que primero era Chiva? Ay, no me diga. Sí, hasta me cuesta trabajo decirlo. Ay, don Roberto. Sí, era Chiva. Es más, yo tengo fotos de 4 años con una camiseta de las Chivas. ¿Y ya las quemaste? No. Desaparecieron. Pero sí, no, ya por ahí una tía me llevó al Estadio Azteca a ver al América. Y dije, este está más divertido. Y le empecé a ir como a los 7 años, precisamente. Pero mi padre le va a las Chivas y cuando va a ser el chanfle, él quería que hubiera un encuentro entre América y Chivas. Y entonces hizo las gestiones necesarias y con Chivas se topó con el Guadalajara en ese entonces. Todavía creo que no le decían las Chivas. Se topó con pared y rudo. Entonces dijo, no, y la gestión con la gente de la América. Y no por ser parte de Televisa, dice, la gente que me encontré me hizo. Fíjate, él se enamoró no por los jugadores, sino por los directivos. Ay, Qué cosa tan extraña, ¿no? Sí, claro. Y ahí empezó la transición a irle a la América después. Y la gente cree que, claro, porque era Televisa, y no. No, de hecho hay muchos americanistas que no
no trabajan en Televisa. Exacto. Y hay muchos en Televisa que no son americanistas. Que no son americanistas. ¿Y cómo llega la primera telenovela o cómo decides ya dedicarte por entero a la producción y cómo llega esta oportunidad, Bobby? ¿Quién confía en ti? Mira, primero, además de ese proceso de trabajo con mi padre, que empecé, digamos que ya lo relevante, empecé a dirigir cámaras. Éramos, después de un tiempo, 2 directores de cámaras. Eso digamos que fue mi oportunidad importante. Se iba a casar el Alfredo González, que era el director de cámaras en ese entonces, y entonces estaban viendo cómo modificaban las fechas. Yo ya había hecho... Ya sé quién es Alfredo, claro, uno moreno de ojos claritos. Uno flaco, Sí, además sí, está sí, igual sí, que sí. hace 40 años. Sí, sí, sí. Que después trabajó mucho con Segoviano, precisamente. Cuando estaban tratando de cambiar fechas, porque Alfredo no iba a poder estar, dije, Pues aquí estoy. aquí estoy. Yo había hecho escenitas y cosas, pero en la cabeza yo llevaba años dirigiendo en la cabeza. Segoviano, cuando era director, me dejaba jugar con el switcher, con las palanquitas y los botones. Y desde entonces yo en mi cabeza había jugado. Y yo creo que mi papá tomó aire y dijo, pues órale va, y no de haber dormido los siguientes 15 días que fue la grabación. Y bien, la verdad bien. Me sudaban las manos, por supuesto. Pero bien, yo creo que la libré bastante bien. Y esa primera oportunidad se fue dando. Me fui a estudiar cine a Estados Unidos ya años después, en el 90, todo el 92, casi todo el 93. Y regresé. En el 91 se hizo una telenovela que se llamó Milagro y Magia. Producción de Florinda. ¿Y de tu padre? Y dirección de mi padre. Y yo dije a cámaras. Entonces había cosas. Era el único director. Hoy se usa que son 2, 3 directores. El único director era mi padre y yo el único director de cámaras. Y había cosas que hacíamos con otra unidad. Entonces donde yo hacía ambas cosas. Y ahí fue donde dije, yo quiero ahora hacer, y me entró el gusanito de hacer cine. Y me fui a Estados Unidos y regresé, y cuando regresé dije, yo ya quiero hacer o cine o series. Yo estaba en este mundo ideal en Estados Unidos viendo las cosas maravillosas que se pueden hacer, y yo regresé a dar lata y quiero hacerlo, pero ¿cómo le hago? Pues solamente siendo productor. Entonces el vicepresidente todavía no era de producción, era administrativo, Jorge Eduardo Murguía, que fue el que me becó además para ir a Estados Unidos. Quiero hacer unos pilotos. Y era en una época en que se hacían muchos pilotos, era no tan complicado. Y entonces hice 3 pilotos, que fue, digamos que mi primera incursión como productor, guionista y director. Y en el transcurso, Florinda empieza a preparar La Dueña. Yo habiéndome ido a Estados Unidos, yo tenía una idea y como un sueño guajiro de quiero hacer lo que yo vi que se podía hacer allá. Y entonces las telenovelas, dije, no, yo ya no quiero hacer telenovelas. Y había hecho dirección de cámaras en una y ya. Y Florinda me dice, hazlo tú. Y dije, no, y es que además creo que no debe hacerse como se hace, que hay un director de escena y un director de cámaras. Creo que debe ser un solo director. Sí, para y que eso sepas lo quiero cómo hacer. vas a... Y Florinda me dijo, si haces las 2 cosas, ¿le entras? Pues bueno. Y lo que dije fue, bueno, mientras veo mi mundo de las series y el cine, ¿no? Y entré a La Dueña y me enamoré de las telenovelas. Yo me acuerdo que en Milagro y Magia, yo tenía un programa de radio en la XW y fueron Florinda y Don Roberto y teníamos el cenicero Don Roberto y yo, sí. Y uno tras otro, él y yo. Y de repente dejó de fumar. O sea, ¿durante la entrevista o qué? Sí, o sea, no, dejó de fumar y cada que me encontraba me decía, ya deja de fumar, yo ya dejé de fumar. Uy, sí, pero fueron muchos años después. Bueno, no muchos años. Pero fumábamos como chacuacos los dos. Sí, fumaba mucho. ¿Tú también? Sí. ¿Y dejaste de fumar? No, yo no, pero tu papá Okay. sí. Oye, y yo también recuerdo, Bobby, que me mandaste a llamar, yo estaba en noticieros, porque ibas a hacer un homenaje para tu papá. Y fui a entrevistar, querías que entrevistara como a todo el elenco. Sí, me acuerdo de María Antonieta que la entrevistaste, ¿no? Ajá. Tú fuiste a su casa. Y fui también a casa de Edgar Vivar.
Ok. y me mandaste así como a hacer las entrevistas. Se hizo un homenaje grande en Foro 2. En el 2000. Pero esas entrevistas quedaron ahí. Y después hubo un homenaje en el Auditorio Nacional, Sí, eso fue en el 2012. donde fue Enrique Borja y Carlos Reynoso. Y ahorita que estás hablando de la América, me acuerdo que se emocionó tanto cuando los vio. Sí, y de hecho fue todo el equipo que jugaba en ese momento y le entregan una camiseta firmada. Sí, era como que estuvieran a los que él admiraba y pues el América era uno Y de bueno, esos. hiciste, estas dos labores en La Dueña. Entro a La Dueña y, te repito, me enamoré de lo que se puede hacer con una telenovela. Fue en el 94, o sea, yo estaba cumpliendo 30 años. Y dije, ay, sí, retiro lo dicho, la verdad es que yo estaba desdeñando las telenovelas. Y no, es un medio fantástico y lo que se puede hacer. Dije, quiero seguir por acá. Entonces, la siguiente novela como director, también producción de Florinda. Alguna vez tendremos alas con Humberto Zurita y Kate del Castillo. Y lo mismo, y sabía que lo que quería hacer era dirigir, era mi pasión, me encantaba. Acabo esa y me llaman para hacer una sustitución en una telenovela que se llamó Azul, con De Kate Keiko del y Castillo. cositas hice con el Güero Castro y C. Ángel y tal. Y yo veía, o sea, es que el director aquí no es tan importante como allá con los gringos, ¿no? Porque aquí el importante es el productor. Es el productor y después todos los demás, en donde, por cierto, hay un director, ¿no? Entonces yo me acuerdo que le decía a Jorge Eduardo, está mal, yo creo que habría que darle más importancia al director y guionistas, porque tampoco el guionista era como algo Sí. que pues tenía que haber, pero no se le daba la importancia que hoy se le da. Y cometí un gran error. Pedir y hasta joder que yo quería ser productor. Terminando Ángela, que fue en el 99, y yo creo que Jorge Eduardo dijo, tomó aire también, así como mi papá tomó aire cuando me dijo, vas, a ver, pues ve preparando algo. Y empecé a preparar, buscando por todos lados para ser productor, porque lo pelaban más que los directores, ¿no? Yo decía, bueno, además, pues podré estar produciendo y dirigiendo al mismo tiempo. Y en ese lapso fue cuando se hizo el homenaje a mi padre, efectivamente en el 2000, en donde, si me acuerdo perfecto, el día de María Antonieta, cuando fuiste a la casa de María Antonieta, en donde fue un show hacer ese homenaje, Sí. porque era convocar mucha gente sin las facilidades que hay hoy. Y pues que me asignan un espacio. Además, alguien se atrasó, o sea, se movieron las piezas para que Jorge Eduardo Murguía dijera, pues vas, empieza a grabar dentro de tanto y entras al aire en el 2000. No me acuerdo si fue finales del 2000 o 2001, y empiezo a producir. Locura de Amor es la primera cosa que produzco. Y me encanta, me fascinó. Pero decía, ok, pero quiero ahora promover algo para dirigir. Nunca se logró, porque además había una consigna de o producías o dirigías. Y no te quiero decir que me arrepiento de haber escogido, porque ha sido un camino fantástico, por supuesto. Pero es algo que he seguido haciendo sin ser el titular director de algo, porque en mis proyectos, tal, pedacitos. Pero es algo que hoy, a mis 60 años, cumplí hace 2 semanas. Estás bien chamaco. ¿Verdad? Es un escuincle. Dije, un reinicio y ahora arreglo ciertos asuntos y lo que quiero es volver a dirigir. Y reconozco que la oportunidad importante me la dio Florinda Mesa, que la verdad es que se aventó, porque le estaba dando oportunidad a un sonso que apenas estaba ahí. Bueno, pero algo te ha de haber visto. Algo me vio y se persignó y salió bien. Ahora, ¿por qué te vas de Televisa? Porque ya vas a cumplir unos años fuera de Televisa. Voy a cumplir 4 fuera. Y yo jamás me imaginé que te fueras a ir de la empresa después de no solamente haber descubierto talentos en tus telenovelas, sino también
sino que también pues había una relación importante. ¿Y qué fue? ¿Por qué decides irte de Televisa? Este, es una serie de eventos donde la más importante tiene que ver, no puedo platicar mucho de ese tema Hasta donde pueda. porque no puedo. Cuestiones legales, no sé. Exacto. Pero se vencían los derechos para la transmisión de los programas originales de mi padre y pues, no nos estábamos poniendo de acuerdo. Yo ya llevaba un rato, cuando hubo cierto cambio de administración, Ajá. que tenía ya ahí un rol inclusive de ejecutivo, o sea, si no quería ser Sí, productor y fuiste después director ejecutivo, de hazme el favor. unitarios, ¿no? Sí. El vicepresidente me puso un título raro que era director adjunto a la vicepresidencia, pero era más bien director de las cosas que le daban flojera a Jorge Eduardo. Entonces, Licenciado. pero si iba yo a seguir negociando y sin ponernos de acuerdo, pues ya no podía yo estar allá adentro, ¿no? Y entonces decía un día más tarde, y es en serio, porque además se suele decir eso, pero sí fue como de común acuerdo, pues así que cada quien por su camino para seguir en este circo de acabar de negociar. Sigo teniendo, además hoy como con gente de Televisa al rato, son grandes amigos. Ah, sí, porque se juntan todos los productores en jueves. Exacto. A comer y a platicar y a intercambiar, y ahora con la ausencia de Nicandro. Sí, qué cosa tan triste, qué cosa tan triste. O sea, lo importante es que tengas una buena relación, pero lo que es la cuestión de los derechos, eso sí es muy importante, sobre todo ahora, ¿no? Con el INPI. Sí, sí, sí. Yo no quito el renglón de que eso suceda. Es algo difícil de explicar, del por qué no sucede, porque también son múltiples detalles muy complejos, pero que yo no voy a descansar hasta que no suceda. Así, es claro que parte de mi responsabilidad, del legado que deja mi padre, es seguir con su obra y la gente lo tiene que seguir viendo, ¿no? Claro. Son reclamos por todo el mundo, literal, y son genuinos, ¿no? Quieren volver a ver. Y además hay nuevas generaciones que lo voltearán a ver también, ¿no? Pero se logrará y espero que muy pronto. Sí, y además porque siempre fue como, pues como un matrimonio, ¿no? Sí, Televisa absoluto, y don exactamente. Roberto, y así que Exactamente, no se identifica el uno sin el otro, de ese tamaño, ¿no? Y sí es triste que ese vínculo se vaya desvaneciendo, ¿no? Inclusive. Y extraño Televisa, no sabes de qué forma. Aquí, por eso. No, era un mundo de trabajo sensacional. Que afuera tiene pros y contras, pero ese sabor a familia es difícil de encontrar. Además, era familia. Yo empecé a trabajar en el 91, digo, en el 81, y me salí en el 20, o sea, fueron 39 años de estar ahí, más los años anteriores que acompañaba a mi padre. Pues he pasado más tiempo en mi vida ahí adentro que en cualquier otro lado. pues también que se arregle todo, Roberto, y que podamos ver otra vez todos los programas que hizo tu papá. Pero tengo entendido que estás haciendo una serie de la vida de Sí, tu padre. sí, correcto. Una bioserie. Tampoco te puedo contar mucho porque me regañan. Pero sí, efectivamente. Y todavía le falta un rato para que esté lista. Es un trabajo rarísimo porque es pensar en un proyecto de contenido, de ficción, en donde hay personajes, pero al mismo tiempo es algo que estaba en mi casa. Y juntar esos dos mundos ha sido una terapia fantástica. ¿Con qué personajes de la vida real, o sea, con qué actores que trabajaron con tu papá, sí sigues teniendo una relación? Con Edgar y con María Antonieta. Edgar ha sido parte de la familia. Sí, es un tipazo. Ha sido parte de la familia siempre.
él ha sido muy generoso con nosotros en todos aspectos. Mis hermanas, hay una hermana que lo ve más que yo, mi hermana Paulina, la más chica. Ujú. Y sí, eso es muy, 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 muy cercano. Y con María Antonieta también, afortunadamente, ¿no? Tuvimos cierta distancia por X circunstancia, pero creo que el conciliar lo conciliable hay que procurarlo siempre. Siempre hay que buscar las formas de solucionar para que esto, lo que hay entre personas, juegue bien, ¿no? Y lo más importante en la vida de uno es la relación con las demás personas. Claro. Y en muchos aspectos. Y entonces, siempre hay que procurar la paz. Eso no quiere decir que te dejes tirar, ¿no? Por alguien más. Hay que defender lo que se necesite defender. Pero pues, si hay una oportunidad, hay que abrirla siempre, ¿no? Y eso ha funcionado. Y entonces, sí, con ellos dos, la verdad es que había mucha cercanía también con Rubén, pero ya falleció, y hasta ahí. Ahora, en una bioserie generalmente no salen los personajes originales, es decir, por ejemplo, la bioserie de Doña Silvia platicó su vida, y ella eligió a las actrices que la iban a hacer, pero no salen los personajes originales. Entonces he escuchado mucho que les preguntan que si van a participar en la bioserie, que si no van a participar en la bioserie. Yo creo que eso no, más bien serían los personajes, ¿no? Sí, exacto. No los actores. Sí, no caben. Ya están muy diferentes a como los conoce la gente, o los conoció la gente cuando estaban al aire. Pero sí, no. Y con los años, Bobby, ¿cómo se ha transformado tu relación con Florinda? Tiene altas y bajas, de siempre, ¿eh? Desde mucho, mucho cariño hasta y yo creo que ha sido de ambos lados. A ella le agradezco, te repito, la oportunidad que me dio para dirigir primero, antes que nada, fue Florinda, y apoyando más o menos lo que le pedía. Y eso no se me va a olvidar nunca. La vida va llevando por circunstancias que de repente hay cosas que resolver. Yo espero poder resolverlos, ¿no? Y hubo acercamientos una semana antes de la pandemia, marzo del 20. Tuvimos un acercamiento muy, muy padre, muy bonito, y pensé que podría dar para algo que no imaginaba yo poco antes de eso. Y la verdad que salí muy, muy motivado, muy contento y en paz, que eso es complicado. Pero hubo cosas que no puedo ni debo platicar, porque eso es algo privado que se quedará entre nosotros. Pero a mí me encantaría que pudiera suceder lo que sucedió, y fue en un par de veces con Florinda. Pero Ahora, de acuerdo no sé cómo haya dejado, es que también es un gorro hacer un testamento. Pienso, porque yo no he hecho el mío, pero es hasta pensar, es que te piden hasta que el anillo, ¿con quién lo vas a dejar? Entonces, de todo lo que dejó don Roberto, que básicamente son personajes, programas, explotación de imagen, me imagino, o sea, tantas y tantas cosas. Los derechos, digamos, de explotación de la imagen de don Roberto, es decir, si quieres hacer playeras, o si quieres hacer monitos, o si quieres, eso lo puedes hacer tú. sí, toda la Al 100. explotación comercial, sí. No necesitas consultar. No. Para tu bioserie tienes que consultar. Cosas, no necesariamente. No puedo entrar en Sí. mucho detalle, porque también hay una Cuestiones circunstancia legales. legal que me regañan muy duro. Durísimo. Durísimo. Un zape. Ok. ¿Y has hecho cosas últimamente lo que pueda la gente tener acceso? Es decir, no sé, se me ocurre una playera roja con el corazón del Chapulín. Se me ocurre dónde puedes tener un recuerdo de don Roberto. ¿Hay alguna forma de poderlos obtener?
Sí, sí, sí. De hecho, eso en particular es ahí circulando por algunos lugares. No pretendería hacer un comercial de eso, ni mucho menos, pero sí, 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 sí. Te mandaré tu camiseta. Por favor, y grande, porque luego me anda apretando. Vale. Entonces, bueno, está en vías de la bioserie que no será pronto. Sí, no, todavía le cuelga. Es una cosa rarísima porque son muy pocos capítulos. Yo acostumbro a hacer novelas de 120 capítulos que salen rápido y aquí es larguísimo. Y vas a contar las historias de amor de tu papá, las que conocemos, las dos. Sí, no te puedo platicar mucho, pero sí, por supuesto, es la historia de su vida y es cierta etapa. Nada más, ya estoy contando cosas que no debo. Bueno, pero espero que regreses para que nos puedas contar todo. Con detalle. Ya con permiso y todo. Exacto. Ahora, en el corazón, ¿cómo estás? Porque te veo muy bien. No fui a tus bodas, pero sí supe que tienes más que Luis Alonso. ¿Qué pasa? Y actualmente, ¿cómo estás? Feliz, feliz. Sí, a todo dar. Con Cristel. Casado con Cristel. ¿Ya cuánto llevas casado? 7 años casados y viviendo juntos 10 o tal vez un poquito más. Bien, a todo dar, a todo dar. ¿Tus hijos? Muy bien, ya están grandotes. Viven en Estados Unidos. Y muy padre verlos desarrollarse en lo que les gusta. Mi hijo trabajaba en un equipo de fútbol. Para el fútbol es todo, o sea, el mundo es redondo porque es una pelota de fútbol. Pero lo convenció un amigo suyo de irse a una empresa que hace tequila en Estados Unidos, pero lo hace en México y lo vende en Estados Unidos. Y encontró una fascinación en esto que tiene que ver con la producción y la venta y todo esto. Y muy bien, son tipas. Mi hija es matemática, es un geniecito. Ahorita le puso pausa a la matemática y está, porque además le gusta mucho el trato con la gente y es muy buena para lidiar con eso. Y gran lectora, y entonces buscó chamba en una librería, está trabajando en una librería y es la cosa más feliz. Entonces ahorita trae cortocircuito de ¿qué hago con las matemáticas o con esto? Digo, mira, tu abuelo tomó rumbo a los 40 años, tú todavía tienes tiempo. Sí, todavía tiene mucho ¿No? tiempo. ¿Qué balance harías, Bobby, de esta vida personal con tu padre, de tu vida laboral y de lo que ha sido a la distancia con esta década en la ausencia de tu padre? Es, por supuesto, un privilegio haber sido hijo de Roberto Gómez Bolaños. Un padre sensacional, sensacional. Yo siempre que veo a alguien hablándole a sus hijos, digo, chin, mi papá lo estaría haciendo de esta forma. Porque era muy estricto en el sentido del orden y la disciplina, de que se siguiera y que se tuviera una disciplina. Pero su forma era muy relajada y con mucho cariño y, por supuesto, sentido del humor. Entonces, siempre que nos regañaba, si estábamos peleándonos, dos hermanos, y uno llorando y el otro también, nos acababa juntando y diciéndonos por qué hiciste esto, por qué, como que te hacía reflexionar. En vez de niño malcriado, vas a la esquina con una nalgada, era platicar y platicar y platicar y siempre terminábamos riéndonos y dándonos un beso al otro hermano con el que nos habíamos peleado. Siempre. Tenía una técnica pedagógica fantástica. Algo que tenía genial era el conocimiento de la condición humana y leía lo que pasaba en la cabeza de la gente. Y entonces eso, usándolo como padre guía, pues era fantástico, fantástico. Si a eso le sumas que además fue Chespirito, pues es una combinación a todo dar. El orgullo enorme de ver la trascendencia de su obra, pues es una cosa indescriptible, indescriptible. Y en todos lados, fuimos a enero. En enero fui a Brasil, en Sao Paulo hay una exposición de su vida y obra, una exposición de primer mundo fantástica. De hecho, nos pidieron piezas originales y tal. El efecto en Brasil es una cosa de locos, de locos. Es como casi una religión.
para ellos. Y en toda Centro y Sudamérica el efecto es muy fuerte, ¿no? Me pasa a mí seguido, pero también me lo comenta mucha gente, que en un viaje en Argentina me subí al taxi, yo soy de México, claro, chao. Que la primera, a mí me pasa mucho, ¿no? Nunca le revelo. Alguna vez sí, porque... Es que te pareces mucho a tu papá también. Pero más guapo. Ah, no, Sí, bueno, eso que ni qué. Y mucho más alto. No te rías tú. Y se pone roja. Pero me preguntan si pues, soy un paseante que pidió un taxi. O en el restaurante o tal. Tenía un amigo ejecutivo de televisión, no voy a decir su nombre para no quemarlo, pero que estando, por ejemplo, en Argentina pasaba mucho, que en un restaurante me decía, ven. ¿Sabes de quién es hijo este señor? Y yo decía, no, por favor. ¿Tú sabes quién es? Además el menso decía, ¿y sabes quién es su madrastra? Ay, Dios. Entonces de repente les hacía unas historias, lo hacía tan chistoso que no le creían, ¿no? Hasta que había algún mexicanito que decía, no, sí es. Y es un efecto rarísimo. Siempre seré el hijo de Chespirito. Eso no hay forma de quitármelo, ¿no? En algún momento más joven dice, no, yo voy a hacer que me distingan por quién soy yo. Sucede, pero por encima de todo es la imagen de mi padre. Y lo asumo, lo acepto y con mucho orgullo, mucho gusto. Pues cómo no. Y lo impresionante es que sigue generando ¿Y aquí no has pensado, Bobby, en montar una exposición permanente? Sí, por supuesto. Sí. Esto nos ha servido como buen ejercicio, lo que se hizo en Brasil. Porque yo tengo sus libros guardados de puño y letra la dedicatoria. Ay, qué padre. Ay, pues ahí nos los prestas claro. Para un momentito. Para lo que quieran. Sí. Creo que es algo que vale la pena. Nos lo merecemos. Nos preguntan mucho, oye, ¿dónde es la vecindad? En las oficinas que tengo, nos cayó un patio, tenía la topografía casi idéntica a la vecindad. Es impresionante. Cuando dije, oye, ¿qué es que esto? O sea, si te das cuenta, esta puerta y esta es como si fuera la de Doña Florinda y la de la Brujita, el 71, y luego está... Y la de Rondamón. Y la de Don Ramón era más para acá. Entonces transformamos y le hicimos ciertos movimientos y tenemos ahí, digamos que una réplica del patio de la vecindad. Y la gente nos escribe porque quieren ir a visitarla. Sí. Alguien supo que existía. Chavito. Y preguntan eso mucho, ¿dónde es la vecindad? O si hay un museo. ¿Y dónde te pueden preguntar a ti directamente? ¿Tienes redes sociales? Soy malísimo en las redes sociales, pero Grupo Chespirito, si googlean, ahí hay acceso para preguntar y para todo. Sí, y creo que viene época muy bonita en ese sentido, de poder darle una especie de renacimiento a toda su obra, ¿no? Y con ese fin que la gente siga disfrutando de eso. Ay, Bobby, pues qué gusto, de verdad. Y qué gusto me da que hayas venido y que hemos platicado como pocas veces lo hemos hecho. Y pues algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a los seguidores en el mundo de tu papá. Mira, primero es un agradecimiento de todo, porque lo más impresionante no es admiración y afecto a su trabajo, es cariño, mucho cariño. Y eso vale oro, ¿no? Las manifestaciones hace poco fue una ejecutiva brasileña, una cosa que estábamos haciendo de producción, y al ver algo que tenía que ver con el Chávez, como le dicen allá, lloraba y lloraba como Magdalena, una señora ejecutiva importante. Entonces, ver eso no tiene precio. Sí, y lástima que mi padre no tuvo tanto acceso a redes sociales. Él cumple 10 años en este noviembre que viene.
de muerto. Ya había redes sociales, pero era medio ajeno. Y le abrimos una cuenta de Twitter a regañadientes. Y en un ratito tenía ya 6 millones. En un ratito. Y publicaba casi nada. Hoy se daría cuenta con la facilidad que tiene la gente para manifestarse y que tengas acceso a eso. Hoy se iría de espaldas. Le incomodaba un poco, ¿eh? O sea, sí. Le abrumaba tanto. Evidentemente le gustaba, porque le gustaba, ¿no? Y su partecita de ego que tenía, pues se lo sobaban a todo dar. Chiquita. Porque va a ser un hombre muy sensible. Sí, ese homenaje, el del 2000, o sea, bueno, el siguiente también, no lo quería. No lo quería. Dice, no me gusta ser el centro de atención. Dije, maestro, pues te equivocaste de profesión. No le gustaba. Y menos en un evento en donde, perdón, se trata de alabarte. Claro. Mira qué bueno es, mira qué talentoso, mira qué ha hecho. Entonces me dice, no sé ni qué cara poner. Digo, siempre estoy pensando que vamos a hablar de alguien más que no sea de mí. Verlo también en 11 y 12 en el teatro era impresionante. Sí, le encantaba, le encantaba. Y ese doble sentido tan sutil que tenía. Sí, sí. Y era época todavía, porque empezó en el 92. Y estuvo 7 años. Y después surgió unos años después también, pero todavía épocas un poco menos rudas que hoy. Y sí, pero él le amaba hacer ese personaje, porque era un poco como yo, que medio le vale gorro la vida y desparpajado. No, al contrario, sino no se preocupa por muchas cosas que no hay que preocuparse. Así debe ser. Se preocupaba la verdad que y él siempre lo dijo, ¿no? Él cuando fumaba, decía, con que tenga yo para cigarros, y ya después ya ni fumaba, entonces ya ni eso siquiera. Qué lindo. Y entonces eso es, y por supuesto que con estos años, investigando cosas para la bioserie, vas encontrando cosas que dices, wow, qué grande era ese señor. Sí. Y qué bueno que así lo recuerdas y lo llevas con ese orgullo y ese honor, y además lo llevas en tu nombre, en tu sangre y en tu vida. Bobby, ¿algo que quieras agregar? Pues no, nada más era todo el agradecimiento, un mensaje importante es que no hagan lo que yo hice, de decidir ser productor en vez de director, mi camino de director, porque eres más importante. Hagan lo que les guste hacer y así van a ser más felices. No es que no me guste, ¿no? Pero sí, siempre ir por lo que te guste hacer. Siempre cuando sea sano y legal, por supuesto. Y muchas gracias por la invitación. Hace 4 años que no doy una entrevista y por el cariño se agradece. Aquí estamos platicando. No, gracias a ti, Bobby, por la confianza, por la amistad, por las oportunidades, porque me tocaba presentar tus telenovelas también. Por supuesto. Televisa, y muy agradecida que estés aquí. Gracias a ti. Gracias de verdad, y gracias a ustedes por recibirnos ahí donde está Roberto Gómez Fernández, aquí en Casa de Mara. Gracias, hasta la próxima. Me encanta el público. Casa de Mara, Casa de Mara, Casa de Mara. Morita Digital.